Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Seguimos hablando en el estudio sistemático del Imperio de Grecia y esta es la parte 38. Estábamos hablando de la filosofía, según la sabiduría en el lenguaje español, y no estamos hablando del fundamento bíblico. Aún, solo lo que describe el lenguaje y el diccionario español. Así se entiende de quien tiene conocimiento es porque es sabio, y quien es sabio es porque tiene conocimiento. Sin embargo, no son lo mismo. Si usted va al internet y pregunta de qué es conocimiento, la respuesta es que conocimiento es la acumulación de saberes, es decir, responder a preguntas e inquietudes o conocer mucha información. Eso es el conocimiento. Por su parte, de la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento para hacer cosas correctamente. Al comparar o al compararlo a lo secularmente al lenguaje español y el diccionario, el español ya entendemos en que conocimiento y sabiduría no son lo mismo, porque la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento para hacer las cosas correctamente, mientras que el conocimiento es la acumulación de saberes y cómo responder a preguntas y es del conocer mucha información. De esta manera puedo tener mucho conocimiento. Por eso conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Veamos el sesgo que le da la palabra de Dios al fin de al cabo. Es lo que nos interesa, lo que Dios y los escritores de la Biblia piensan sobre la sabiduría y el conocimiento. En la Biblia especialmente el Señor Jesucristo marca de una forma clara que hay una diferencia entre conocer y entre aplicar ese conocimiento. Es decir, que hay diferencia entre conocimiento y sabiduría. Como ejemplo, partamos de los evangelios, específicamente en los evangelios de Mateo y de Lucas, donde encontramos parábolas ilustradas por Jesús. Ya sabemos que las parábolas son ilustraciones del reino. Allí encontramos una parábola que enfoca esto que estamos hablando, siendo la parábola de los cimientos. A los dos cimientos, así lo traduce la Biblia Reina Valera 1960. Otras versiones lo titula el prudente y el insensato, otras el necio y el sabio. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29 y en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49, nos narra la historia de dos hombres, un necio y un sabio, o uno que era insensato y el otro perspicaz. A menudo, quienes enseñan creen que el hombre necio o insensato era un hombre ignorante, es decir, que desconocía lo que tenía que hacer y no es así. Recordemos lo dicho por Jesús, al que oye mis palabras, al oír las palabras ya se adquiere conocimiento. Jesús dice, al que oye mis palabras yo lo comparo con estos dos hombres, al sabio y el necio. Porque quien oye mis palabras y las cumple es semejante al hombre sabio, pero el que oye mis palabras y no las cumple, no las pone por obra, es un hombre necio. Dejándonos claro en que el necio no es ningún ignorante, simplemente alguien que escuchó, adquirió conocimiento, pero no lo aplicó. Ese es el necio. Pero el sabio fue prudente, aquel que escuchó las palabras de Jesús, el conocimiento y lo aplicó. Un hombre necio no es un ignorante, sino un insensato, necio y terco. Veamos el libro de los Proverbios capítulo 22, versículo 3. Dice, el avisado, el sabio, el inteligente, ve el mal y se esconde, mas los simples, el necio, terco, insensatos, pasan y reciben el daño. Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, porque tiene un conocimiento, mas el insensato, teniendo el conocimiento, se muestra insolente y confiado, es decir, no aplica el conocimiento. Y en el diccionario secular define la palabra necio como ignorante. La palabra española
mas no la Biblia, como Jesús y el libro de los Proverbios hacen la diferencia. Porque un necio no es un ignorante, sino es una persona que tiene el conocimiento pero no lo aplica, sabiendo en que la sabiduría es la capacidad que tiene un individuo de utilizar y aplicar el conocimiento que adquirió para hacer lo correcto. La Biblia utiliza la palabra necio para referirse a alguien o a una persona que sabiendo lo que debe hacer no lo hace. Posee el conocimiento pero lo pone en práctica y se hace un necio. Por otro lado, puede haber personas ignorantes en otros asuntos, pero sin embargo hace cosas sabias. Veamos un ejemplo palpable, ocurrido en la congregación de los Gálatas capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo los llamó insensatos o necios. ¿A quiénes? A los Gálatas. Y les dijo: ¿quién los fascinó al conocimiento que ya habían obtenido el de la verdad? Luego Pablo defiende su posición diciéndoles: ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Es decir, Pablo les dice: ya ustedes no tienen excusa, porque ustedes ya tenían el conocimiento acerca de Jesucristo. Y claramente entre vosotros a Jesucristo crucificado. Por la muerte de Jesucristo ya fueron liberados de las aflicciones de la ley. Mas sin embargo, cuando Pablo vuelve, se da cuenta en que volvieron a los mismos rudimentos, aplicando cosas de la ley y del judaísmo. Ahora Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo adquirido el conocimiento de las cosas espirituales, ahora vuelvan y acaben por la carne, por las cosas de la ley, que eran cosas carnales. En el contexto bíblico, la parábola de los dos cimientos, o del insensato, o del sabio, o del necio, o de la persona perspicaz, la palabra nos indica que el hombre necio o insensato no era un hombre ignorante. Él sabía lo que tenía que hacer, simplemente que era terco y tercamente no aplicó el conocimiento que había adquirido. Y vino la consecuencia sobre su casa, vino la corriente, vino la tempestad, vino la creciente y le acabó la obra de sus manos, la cual era su casa, la cual había construido sobre la arena, mas no el sabio, quien edificó sobre la roca que es Jesucristo. Vinieron las dificultades, pero se mantuvo en pie. Así sabemos que un necio no es ignorante, solo es una persona terca que no aplica el conocimiento que ha adquirido, mientras que el sabio aplicó el conocimiento contrario al necio, que tiene conocimiento, pero no lo aplicó así. Así pasa en el creyente que tiene conocimiento, pero no lo aplica. Y no es un ignorante, solo es un terco, alguien que pelea contra la razón. En cambio, el sabio, quien es prudente, que habiendo recibido el conocimiento como lo adquirió, el necio hace una diferencia con respecto al necio, y es en que el sabio sí lo aplica, teniendo lo correcto por el conocimiento, siendo allí donde se convierte en sabio. Cuando aplica el conocimiento, una persona puede tener mucho conocimiento, pero no necesariamente puede ser sabio o es considerado sabio si teniendo conocimiento no lo aplica. Es decir, no se es sabio por tener mucho conocimiento. Por otro lado, pueden haber personas que ignoren cosas, temas, que no sepan mucho de ciertas cosas, pero cuando viven su vida, la viven de una forma de proceder, estando en armonía con el conocimiento que no poseen. Así, mis amados en el Señor, estamos hablando acerca del imperio de Grecia y especialmente de la filosofía. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.